estos temas que ya le presentamos, recibimos en el estudio y agradecemos, por supuesto, muchísimo la presencia del escritor Fabricio Mejía Madrid, analista también, un amigo de casa. Gracias, Fabricio, por estar por acá con nosotras. A ti, Luisa, muchísimas gracias por la invitación. ¿Te parece si vamos de lo último al debate? Esta pasarela, no sé, nunca habíamos visto estas figuras, no sé dónde salieron, pura novedad. Son puros jóvenes. Sí, ¿no? Pura chaviza, no me puedo ni imaginar qué proponen. Bueno, es que justo ese es uno de los problemas que tuvo la pasarela, ¿no? Que es, se plantea, digamos, como sociedad civil y vemos los personajes que son candidatos y son como una colección de todos los grupos que han pasado por el antiguo régimen, ¿no? Están panistas como Santiago Krill o Romero Hicks, están priistas como Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, están Enrique de la Madrid. Hay unos que han pasado incluso por todos los partidos ya. Demetrio Sodi pasó por todos los partidos, empezó en el PRI, luego se fue al PRD y después en el PAN y ahora es sociedad civil. Entonces el problema que tienen realmente es esa, digamos, distorsión entre lo que están diciendo de que ellos son ciudadanos y que son de grupos independientes, ¿no? Del Frente Nacional Cívico, de el UNIDES o del Futuro 21. Futuro 21, Sociedad Civil México, etcétera, que son en realidad organizaciones fachada de Claudio X González. Ellos se ponen esa camiseta, pero en realidad todos los vemos y los reconocemos como exgobernadores, exdiputados, exdirigentes de sus partidos, ¿no? A mí me molesta un poco la apropiación del color rosa, la verdad, pero sí, es sintomático, ¿no? Habría que decirle al nuevo INE, a los nuevos consejeros, a ver si pueden hacer algo con eso, si no se los pueden quitar. Porque es como la reproducción de cuando el PRI nos robó la bandera nacional. Oye, ¿por qué? Sí. Ahora ellos nos roban el rosa del INE, que pues, digo, es más fácil que ellos lo cambien a que el INE cambie toda su papelería y toda su cosa. Pero bueno, en general, digamos, de lo que se trata es de volver a... Es decir, ellos creen mucho en eso, ¿no? Que los partidos son mercancías. Y entonces, pues las marcas PRI, PAN, PRD ya están muy quemadas, ya están muy y esto vistas, es sustentado en encuestas, no es muy vistas. Solo una opinión. No, y también lo dijo el propio Claudio X González aquella vez que fue a Guadalajara a regañar al partido del Movimiento Ciudadano de que no se aliaban con ellos. Lo dijo, nos dan asco, lo dijo textualmente, y son marcas ya quemadas, viejas, y hay que hacer una nueva marca. Y el rosa es la nueva marca. De hecho, hay una organización que se llama María Rosa. Ah, sí, ahora. También. Es que también es difícil saber con tantos nuevos nombres quiénes están en una, en otra. Por México, sí, correcto. ¿no? Es decir, pero en realidad son los mismos partidos de siempre. Es decir, inaugura, digamos, el acto Silvano Aureoles, por ejemplo, ¿no? Que es gobernador de Michoacán, con un faltante de 53 mil millones de pesos que no pudo demostrar en qué se los gastó el gobierno. La moderadora principal de todo el acto es una exdiputada local de Acción Nacional en Michoacán, Ana Luz Díaz, y pues vemos ahí a los actuales diputados, a los actuales dirigentes de los partidos decir que son sociedad civil, y presentaron un documento que se llama Que nadie se quede atrás, que según ellos es el plan de gobierno de la coalición de estos partidos. Y de veras, yo no daba crédito cuando lo leí. Son todas las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Nada más. Bueno, es que pasadas, ahora la digamos, reconciliación, hay un montón de palabras que justo funcionaron claramente, ¿no? Y ahora se están retomando. Te quería preguntar justo por esto de sociedad civil. Me queda claro por qué los partidos políticos ya no quieren usar marcas que no les están favoreciendo. Pero hay personajes, por ejemplo, Gustavo de Hoyos a mí me llama la atención en sus propuestas de campaña, por ejemplo, decía, ya no quiero estar con políticos, nos toca. Acto seguido aparece con ellos y con ellas. Dando un agradecimiento explícito a Alejandro Cárdenas Alito, a los líderes de esta alianza de oposición Cortés y a Margarita Zavala. Y además dice, ya nos toca, pero la verdad es que ni Claudio X González ni Gustavo de Hoyos son, digamos, sociedad civil de a pie como tú y como yo y como la gente que está aquí en el foro y bueno, como la gente que habita este país. En realidad son una élite empresarial. También es raro que se quieran asumir ciudadanía de a pie quienes viven
pues realidades tan distintas a la del México común, ¿no? Pues lo que dices de a pie, pues ellos son de helicóptero, ¿no? Sí, o sea, es que ni siquiera es chiste, parece chiste, pero es anécdota. Parece chiste, como pero es dicen por ahí. anécdota. Es decir, es esta élite que no pisa el piso, de veras. O sea, literalmente. Es decir, van de un helicóptero a un yate, ¿no? A un coche que los lleva con vidrios polarizados por todos lados. Y Gustavo de Hoyos ha dicho que él quiere emular a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que ha encerrado en menos de 2 meses a 70,000 personas. Hay un montón de gente inocente cerrada en la cárcel, supuestamente por lazos. Pero además, es la gente que acusa dictaduras. Exacto. Simultáneamente pide que se acaben los derechos humanos y debidos procesos, ¿no? Pide que se acaben los derechos humanos. Es toda esta parte de esta oposición censuradora, ¿no? Que dice no quiere. Incluso está en el documento que te digo de gobierno, donde dice la libertad de expresarse y que no nos desacrediten. Bueno, eso pues entonces es una libertad de expresión sin réplica, ¿no? Eso pues no existe en ninguna parte, a menos que quieran ir a gritar al lago de Texcoco. Pero el asunto, digamos, es que es esta oposición que quiere censurar, que no quiere que esté la otra parte, ¿no? Que quiere que desaparezca la otra parte, que es peligroso en algún sentido. Es decir, cuando tú piensas que tu vida mejora si el otro desaparece, estás fundando una mentalidad de guerra. Y eso es muy peligroso. Aquí de lo que se trata es de hacer política, que creo que es lo que les está fallando a los de la oposición, que es saber qué hacer cuando haces política, ¿no? Es decir, no acosar al vocero con un celular en un acto solemne en la Cámara de Senadores, sino plantear tus propuestas, plantear tus diferencias y plantear las cosas irresolubles que realmente tienes frente al poder y organizarte para ello. Pero la oposición ha confundido propaganda con demanda, queja con demanda. Es decir, no han sabido hacer política. Y creo que en el fondo, digamos, o por eso se desfonda este foro de la coalición de gobierno, que en realidad era nada más decir, si llegamos al poder nos vamos a repartir entre todos los cargos. Eso era lo que querían decir y para eso me aventé como 5 horas de video, ¿no? Pues en nombre de quienes solo leímos tu columna, gracias por el resumen ejecutivo. Oye, pero pasando ya justo a lo que dices de que no hemos visto muchas propuestas, quisiera hablar ahora del debate en el Estado de México, salvo que quieras agregar algo más de este tema, oposición. Entrémosle. Sí, digo, seguramente seguiremos hablando de ellas y de ellos porque tampoco se ve como que haya ya una metodología para seleccionar a quien vaya a ser finalmente el abanderado o la abanderada. No, de hecho, la pregunta de todos era así del método, ¿cuál va a ser el método? No lo dijeron en ningún momento, ¿sí? Silvano Aureoles propuso una encuesta, que es lo mismo que Morena, ¿no? Y ahí como que hubo cierto desconcierto, pero de veras se tienen que poner a pensar, nomás hay de dos. Es decir, o es una elección primaria abierta o es la encuesta. No hay otra manera si no quieren hacer lo mismo de siempre. Y bueno, hay dedazo, hay también elección entre cúpulas, ¿no? En el Champs-Élysées, o no sé si todavía exista, pero bueno, se pueden juntar en donde se juntan ellos y decidirlo. Pero va a tener costos, digamos, en términos de ruptura, si solo el PRI y el PAN eligen al candidato y dejan fuera a Claudio X González, o si Claudio X González lo elige y deja fuera a los partidos. Es decir, todo el centro... Ha habido varios momentos, ¿no? En los que salen así como públicamente se pelea Alito, luego se pelea Jesús Zambrano, luego regresan todos. Exacto, es como una familia mal avenida. Bueno, y literal familia, porque se conocen de muchas décadas, ¿no? O sea, también eso habla mal. Es muy impresionante, te lo voy a decir, Luisa, es muy impresionante cuando los ves. Yo fui parte del constituyente, luego renuncié, pero parte del constituyente de la Ciudad de México. Sí, me acuerdo bien. Y era muy impresionante verlos, a los del PRI, a los del PAN y a los del PRD, cómo se conocían, cómo estaban emparentados entre ellos, sus primos, eran padrinos de los hijos. Que eso es importante decirlo, no es un tema de edad, por supuesto que la sabiduría y la experiencia son importantísimas para la política, ¿no? El tema es justo más bien la complicidad añeja, no la edad per se. Que tiene, como en toda mafia, una relación de parentesco, ¿no? Y es muy impresionante cómo se comportan entre ellos. Pues no sé, pero la verdad es que han logrado colocar, ahorita que decías de cómo se organizan, digamos, para líneas narrativas, yo no sé si de verdad es un accidente o si es una estrategia, ¿no? Hablar de libertad,
de democracia y demás. Digo, mientras propones pena de muerte, ¿no? Porque también hay unas propuestas de estas personas en lo individual que, bueno, son sin duda un retroceso justo a lo que dicen que están pugnando por, que son los derechos humanos. Pero bueno, pues ya veremos muchas más pasarelas. Ojalá pronto tengamos información concreta para seguirles la pista también, digamos, de una forma más ordenada que estos mega shows. Y quisiera ahora sí entrar en el tema del debate. Es histórico por muchos motivos, es, digamos, el último bastión priista. Sí. Ya lo veíamos, digamos, electoralmente 12 millones de personas en la lista nominal. Pero también es la primera vez que hay dos mujeres compitiendo por una entidad sumamente golpeada por la violencia de género. Y creo que eso jugó bastante en este primer encuentro. Una moderadora mujer, dos mujeres candidatas, incluso en la atención que recibió en por qué no les han invitado a foros privados a hacer debates, ¿no? Como que sin duda se siente que es una campaña distinta, aunque haya viejos modos de ambos lados. ¿Cuál es tu primera lectura de esto que vimos el jueves? Sí, bueno, está relacionado con lo de la alianza opositora, con lo del bloque opositor. Es decir, ahí si el PRI pierde el Estado de México, yo creo que va a haber un movimiento adentro del bloque opositor, porque entonces quiere decir que Acción Nacional se queda con la mano para elegir el candidato a la presidencia. Porque aquí lo que el PRI se está jugando en el bloque opositor es decir, pues sí tenemos la suficiente fuerza como para aportar votos. Que parece que no es tan real como ellos mismos dicen. Y por otra parte, sí, lo que dices del último bastión priista, y sobre todo de un grupo que fue muy importante para el PRI, que se le llama, digamos, el Grupo Atlacomulco, que es un grupo, además, bueno, está fundado por un viejo priista, pero que identificamos todos con Jan González, ¿no? Jan González no era de Atlacomulco, pero bueno, él funda ese grupo. Y es un grupo que en realidad tiene lazos vía, digamos, los casinos, por ejemplo, los casinos Caliente, en Tijuana, en Mexicali, en el norte, digamos. Por otra parte, tiene un desarrollo inmobiliario en turismo en Quintana Roo, sobre todo en Cancún. Y en el centro del país se ha beneficiado de un esquema, digamos, que se llamó la conurbación, que era, digamos, como los trabajos, las empresas estaban en el DF, todos los trabajadores se iban a vivir al Estado de México y ahí había supuestamente casas, colonias que se fundaron, etcétera, pero es el eterno problema del Estado de México son los servicios de agua, de alumbrado, de basura y de seguridad pública. Entonces es como una especie de dormitorio de la Ciudad de México. Ahí fue el gran negocio de Jan González cuando fue regente de la Ciudad de México. Enlaza las dos cosas, sus empresas camioneras, etcétera, se ponen en el DF también. Y sería, digamos, el quiebre de este grupo, que es un grupo económico y es un grupo político fuerte en el país, que, bueno, pues el último presidente de ellos, Enrique Peña Nieto, pues es del Estado de México, exgobernador del Estado de México, y está vinculado directamente con la candidata Alejandra del Moral y con otros gobernadores del Estado de México como César Camacho Quirós, como Arturo Montiel. O sea, muchísimo en juego para esta configuración interna. Me dice producción que se nos fue de volar el tiempo y tenemos 4 minutos. Ok, vamos. Todos tuyos. Un montón de temas. Primero, las candidatas como tal en su actuar, el propio formato, el público, que por momentos también no aguantó sus sensaciones, y la moderación activa, que se llama, ¿no? Confrontativa. Te dejo estos minutitos y te aviso cuando tengamos que irnos. Sí, yo creo que lo que sucedió, viendo las encuestas después de quién ganó el debate, lo que sucedió fue que Alejandra del Moral, seguramente instruida, digamos, le dijeron, bueno, pues tienes que atacar porque vas 20 puntos abajo. Y Delfina, pues le dijeron, tú no contestes porque vas 20 puntos arriba. Y lo que sucedió es que la forma en que Alejandra del Moral atacó fue, digamos, tratando de ubicar cosas vulnerables de Delfina Gómez, pero con un alto grado de misoginia. Cuando le dice, tú te deberías de liberar de tus patrones hombres que te dicen y no sé qué. Eso es atacarla como mujer, digamos, ¿no? Fue altamente misógino. La moderadora estaba... yo creo que Alejandra del Moral debería de declinar a favor de la moderadora, porque la moderadora estaba de un lado, evidentemente,
atacó a los pueblos indígenas sobre la base de que son un porcentaje muy chico, según el INEGI, en el Estado de México, y ahí le dio la oportunidad a Delfina Gómez para, digamos, marcar la diferencia entre lo que decía Alejandra del Moral, el gobierno capaz, jamás dijo la palabra PRI, jamás habló de la corrupción, y le permitió a Delfina hablar de los grupos vulnerables, la desigualdad, la deuda histórica con los pueblos originarios, y creo que ahí se rompió el debate, ahí se definió el debate, y por eso tiene este puntaje del 67% de que ganó Delfina Gómez el debate. Y me pareció que esta cosa que dices del debate, de la moderación activa, pues a veces es contraproducente. Lo hemos visto en debates en Estados Unidos, cuando el moderador es demasiado parcial, perjudica a quien está tratando de ayudar, y creo que fue el caso. Sí, bueno, aquí tenemos varios ejemplos de moderación activa. ¿Te acuerdas por ahí de León Krause? En algún momento se le señaló mucho porque se puso como muy firme con Midgro a ver quién hablaba. Azucena Oresti cuando interrumpió al Bronco porque... Esa sí la recuerdo, a Krause, ¿no? Sí, ese momento como cuando habló textualmente, ¿no? Como que efectivamente es un formato que ha llamado muchísimo la atención en los últimos debates de nuestro país, y bueno, qué bueno que se analice, porque al final lo que queremos son mejores espacios de discusión para la ciudadanía. Entonces, eso hacemos hoy y seguiremos haciendo en Radiografía Electoral. Muchísimas gracias, querido Fabricio Mejía. No, a ti, Luisa. Se nos fue de volada el tiempo.